Estas dos personas ganaron casi lo mismo toda su vida. Una se va a pensionar con 10,000 pesos al mes, la otra con 67,000. La diferencia no fue el sueldo ni la suerte, fue entender una sola fecha. Si naciste para trabajar antes de 1997, esto te va a cambiar el retiro. En los próximos minutos vas a entender en qué sistema de pensión estás y por qué esa sola diferencia puede cambiar tu retiro por completo. Sin letras chiquitas y sin que nadie te venda humo. Empecemos por lo más importante, ¿en qué sistema estás tú? En México hay dos sistemas de pensión, y la frontera es el 1 de julio de 1997. Antes de esa fecha, las reglas eran unas, después otras. No es que una sea buena y otra mala, funcionan distinto, y te conviene saber de qué lado caes. Si tu primera alta en el Seguro Social fue antes de julio del 97, eres Ley 73. Tu pensión se calcula con una fórmula como una receta de cocina. ¿Por qué es una gran noticia? Porque una receta se puede mejorar. Si sabes qué ingrediente pesa más, le echas más de ese. De eso trata esta serie. Si tu primera alta fue de julio del 97 en adelante, eres Ley 97. Tu pensión es una alcancía, tu Afore. Depende de cuánto juntes. No tiene nada de malo, solo que la palanca es otra. Aquí nos vamos a enfocar en los de la receta, porque ahí está la mayor oportunidad de mejorar. Y un dato que casi nadie te dice. Si cotizaste aunque sea un día antes de julio del 97, conservas el derecho a pensionarte por Ley 73, aunque después hayas tenido huecos sin trabajar. Por eso, si tienes 40 y tantos o más, hay muy buenas probabilidades de que seas Ley 73 sin saberlo. Para que esto no quede en teoría, te presento a Jorge. Jorge empezó a trabajar en los 90 antes de la frontera. Es Ley 73. A lo largo de este curso vamos a seguir a Jorge y ver, con números reales, cómo pasa de una pensión mínima a una pensión digna. Su historia es la de millones. Resumen. 2 sistemas. Frontera julio del 97. Si empezaste antes, eres la receta mejorable. Y eso lo confirmas con un documento que veremos pronto. Este es Jorge. Trabajó 30 años, casi siempre ganando lo mismo. Si Jorge no hace nada, se va a pensionar con 10,600 pesos al mes. Pero con una sola decisión en sus últimos 5 años, el mismo Jorge, con la misma historia laboral, se puede pensionar con 67,800. 10,000 contra 67,000. Hoy te voy a enseñar exactamente de dónde sale esa diferencia y por qué está en tus manos. En los próximos minutos vas a entender los 3 factores que deciden tu pensión, y cuál de los 3, solo uno, sigue en tus manos aunque ya no tengas patrón. Factor 1. Tus semanas cotizadas. Cada semana que trabajaste dado de alta suma, como ladrillos. Necesitas un mínimo de 500 semanas, unos 10 años, solo para tener derecho a pensión. Jorge tiene 1,500 de sobra. Pero aquí está el detalle que casi nadie te dice. Pasar de 1,000 a 1,500 semanas sube tu pensión, sí, pero poquito. Las semanas te dan el derecho, no el monto grande. Entonces, ¿quién decide el monto grande? Aguanta. Factor 2. ¿A qué edad te pensionas? Y esto es una palanca real. Si te retiras a los 60, te dan el 75% de lo que te tocaría. Por cada año cumplido que esperas, sube 5 puntos. Del 75 a los 60, al 100% a los 65. Son 5 años, 25 puntos más. Pregúntate algo. ¿Esperarías esos 5 años para cobrar 25 puntos más de pensión de por vida? Para mucha gente sí. Para otros no conviene. Eso depende de tu caso. Y de un tercer factor que es el rey. Factor 3. Y el que lo cambia todo. El promedio de tu salario de tus últimos 5 años cotizando. No de toda tu vida. De los últimos 5. La ley toma esa ventana, saca un promedio, y sobre ese número construye tu pensión. Por eso lo que ganaste hace 20 años casi no importa. Y lo que ganas al cierre importa muchísimo. Y aquí viene lo bueno. Ese salario lo puedes subir a propósito, aunque ya no tengas patrón. Esa puerta tiene nombre, y es de lo que trata toda esta serie. Volvamos a Jorge para que no quede en teoría. Hoy Jorge cotiza con un salario bajo. Si no hace nada, la fórmula lo deja en la pensión mínima, 10,600 pesos. Pero si en sus últimos 5 años sube su salario registrado al máximo que permite la ley, su pensión proyectada salta a 67,800 al mes. 6 veces más. ¿Y cuánto le cuesta? Alrededor de 889,000 pesos en 5 años. ¿Suena fuerte? ¿Hasta que ves esto? Con lo que su pensión sube cada mes,
recupera todo lo que pagó en 15 meses. Y la pensión es de por vida. Estas cifras salen de un cálculo con la fórmula oficial. Son ilustrativas, dependen de cada caso, pero te muestran el tamaño de la palanca. Resumen. Las semanas te dan el derecho, la edad ajusta tu porcentaje, y el salario de tus últimos 5 años decide el tamaño de tu pensión. Es el único que todavía puedes mover a propósito. Si entendiste eso, ya entendiste el secreto que Jorge usó para pasar de 10,000 a 67,000. Pero antes de mover nada, tienes que ver tus propios números. ¿Cuántas semanas llevas y con qué salario estás hoy? Todo eso está en un solo documento gratis, y en la próxima lección lo leemos juntos, línea por línea, con tu caso. Suscríbete para llevar el curso en orden. Nos vemos en la lección 3. Cifras ilustrativas no garantizadas. En esta hoja gratuita está literalmente el mapa de tu pensión. Desde cuándo cotizas, cuántas semanas llevas y con qué salario estás hoy. Casi nadie la sabe leer. En los próximos minutos, tú sí. Ten papel y lápiz. Se llama constancia de semanas cotizadas. Tu expediente oficial ante el Seguro Social. Es donde empieza cualquier cálculo serio. Sin ella, todo es adivinanza. La consigues en línea, gratis, con 3 cosas. Tu CURP, tu número de seguro social, 11 dígitos y un correo. Entras al portal del IMSS, sigues los pasos y te llega en PDF en minutos. ¿No tienes tu número de seguro social? En ese mismo portal lo localizas con tu CURP. La liga oficial va en la descripción. Primer dato, la fecha de tu primera alta patronal. ¿Es anterior a julio del 97? Entonces ya lo confirmaste. Eres Ley 73 como Jorge. Esa sola línea te dice en qué juego estás. Segundo, revisa que esa alta haya sido como trabajador formal en régimen obligatorio. A veces la primera que aparece fue un seguro de estudiante, y esos no cuentan igual porque no aportan al retiro. Si ves eso, la fecha que cuenta es la de tu primera alta como trabajador. Tercero, tu total de semanas cotizadas, un número grande y claro, anótalo. ¿Recuerdas el mínimo? 500 para tener derecho. Jorge tiene 1,500. Ahora ves tu número, no de oídas. Cuarto, y el que vale oro, tu salario base de cotización con el que estás registrado hoy. Viene diario. Multiplícalo por 30.4 y tienes tu salario mensual registrado. Ese es el número que la modalidad 40 te va a dejar subir, y ya sabes que el salario es el rey. Con esos 4 datos, primera alta, régimen, semanas y salario, ya tienes el mapa completo de tu propia pensión. ¿Tienes el mapa? Ahora la herramienta para mejorar el destino. En la próxima lección entramos de lleno a la modalidad 40. Tu tarea de hoy. Descarga tu constancia, no la dejes para después. Suscríbete y te veo en el módulo 2. Cifras ilustrativas no garantizadas. No compartas tus datos personales en los comentarios. La mayoría cree que la modalidad 40 es una pensión. No lo es. Es una puerta y entender para qué se abrió cambia por completo cómo la usas. En 3 minutos lo vas a tener clarísimo. La modalidad 40 está en el artículo 218 de la Ley del Seguro Social y conviene entender por qué nació. No nació para mejorar pensiones, nació por una necesidad real, que quien deja de tener un patrón, porque se hizo independiente, puso su negocio o cambió de rumbo, pudiera seguir cotizando al Seguro Social por su cuenta y no perder el camino que ya llevaba hacia su pensión. Su razón de ser es esa. Continuidad. Y como la ley te deja elegir el salario con el que cotizas, dentro de un tope, esta misma puerta sirve a 2 personas. Al independiente, al que trabaja por su cuenta, que quiere seguir sumando semanas y salario para alcanzar su pensión, y a quien ya tiene años cotizados y quiere que su pensión sea más digna. En los 2 casos no estás engañando a nadie. Estás usando las reglas del juego tal como están escritas. Es legal, y es exactamente para lo que existe. ¿Y por qué cambia tanto tu pensión? Porque ya sabes cuál es el factor rey, el salario de tus últimos 5 años. La modalidad 40 es la herramienta para construir ese salario a propósito, dentro de la ley. Por eso Jorge, que hoy gana poco, puede registrar un salario más alto en sus últimos años y mejorar su pensión de forma importante. ¿Hasta cuánto puedes subir? El tope es 25 UMA, casi 89,000 pesos al mes de salario registrado. Ese es el techo que permite la ley. Pero seamos honestos con las letras chiquitas. 1. La modalidad 40 no te da atención médica del IMC mientras cotizas. Eso se resuelve aparte. 2. Cubre retiro, cesantía, vejez, invalidez y vida. No riesgos de trabajo ni guarderías.
Y 3. La más importante. Tu pensión todavía no es tuya. Es un derecho en expectativa hasta que cumples los requisitos. Guarda esa frase, porque en el módulo 4 decide todo. Resumen. La modalidad 40 es seguir cotizando por tu cuenta cuando ya no tienes patrón, eligiendo tu salario hasta 25 UMA, para alcanzar o mejorar tu pensión, según tu caso. No es servicio médico, y la pensión aún no está consolidada. Ya sabes qué es. La siguiente. ¿Quién puede entrar y cómo se inscribe uno? Porque hay requisitos y un reloj que corre. Eso es la lección 5. Cifras ilustrativas no garantizadas. Existe un plazo que casi nadie conoce. Desde tu baja, tienes 5 años para entrar a la modalidad 40 directo. Y si ya se te pasó, que quede claro desde ahora. No estás fuera para siempre. Casi siempre hay un camino. Pero lo más sencillo es no dejarlo vencer. Así que vamos a que entiendas bien este reloj. Para entrar necesitas 4 cosas. 1. Estar dado de baja del régimen obligatorio. 2. Haber cotizado al menos 52 semanas, un año, en los últimos 5 años antes de esa baja. 3. Inscribirte dentro de los 5 años siguientes a tu baja. Ese es el reloj. Y 4. No tener hoy una relación laboral activa. Subrayo el reloj. Desde tu última baja tienes 5 años para inscribirte directo. Y si ya se te pasó, no te resignes. Existen formas legales de reactivar ese derecho. Y ahí vale oro una asesoría que vea tu caso, porque casi siempre hay solución. ¿Hace cuánto fue tu última baja? Esa cuenta ya empezó. ¿Cómo se hace? El trámite lo haces tú en línea o en tu subdelegación del IMSS con tu documentación. Una vez inscrito, pagas tu cuota mensual por los medios que el propio instituto te indica. En la descripción te dejo la liga oficial. Jorge revisó, está dado de baja, tiene sus semanas, su baja fue hace 2 años y no trabaja formalmente ahora. Cumple los 4. Jorge se inscribe. A partir de aquí, empieza a construir su nueva pensión. Resumen. Baja 52 semanas recientes, dentro de 5 años, sin trabajo activo. Si cumples, el siguiente paso es entender cuánto cuesta y por qué cada año cuesta más. Eso es la lección 6. Cifras ilustrativas, no garantizadas. La modalidad 40 está en oferta, al revés. Cada año que pasa cuesta más por ley. Hoy te explico por qué, para que decidas con el calendario a tu favor y no en tu contra. Primero, una palabra que vas a oír mucho. UMA. Es una unidad que el gobierno usa como referencia en pesos y sube cada año con la inflación. En 2026, una UMA vale alrededor de 3.566 pesos al mes. Todo en la modalidad 40 se mide en UMA, siempre en mensual, para que no te confundas. Ahora la parte clave. Hay una reforma que sube la cuota de la modalidad 40 poco a poco cada año. En 2026 es 14.438% del salario que registres y va subiendo hasta estabilizarse en 18.8% en 2030. Ojo con esto, porque muchos materiales en Internet traen el año equivocado. El tope de 18.8 es en 2030. ¿Qué significa en tu bolsillo? Seamos claros y honestos, porque aquí es fácil confundirse. Lo que de verdad encarece el plan es la reforma. El porcentaje sube hasta 2030. Eso sí es pagar más en términos reales. Si ya puedes entrar, ese tramo hasta 2030 es una razón real para no tardar. Y ojo, porque hay 2 fuerzas que se suman. La cuota sube por la reforma hasta 2030 y además la UMA crece cada año, alrededor de 5%. Mira la cuota al tope con el paso del tiempo. Hoy ronda los 12.900 al mes. En 5 años, unos 21.200. En 10 años, cerca de 26.800. Y en 15, alrededor de 33.900. Son pesos de cada año, no comparables uno a uno, pero la dirección es clara. Cada año que esperas arranca más caro. Para Jorge, su cuota mensual de 2026 depende de qué tan alto registre. A 10 UMA, unos 5.150 al mes. A 15, 7.700. Al tope, 12.900. Y todas esas suben en 2027, 2028 y así. Resumen. La cuota sube de verdad hasta 2030, del 14.4 al 18.8%. Después, los pesos solo crecen por inflación, igual que tu pensión. Y una idea clave. Si todavía no es tu momento de entrar si te faltan años, no esperes a juntar esa cuota de golpe. Empieza desde ahora un plan de ahorro que te prepare para ese costo. Alto, pero que vale la pena. Planear con tiempo es lo que vuelve esto posible.
Tu número exacto depende de cuándo lo hagas y de la inflación. Así que corre tu caso en el sitio o pídenos un cálculo personalizado. Cifras ilustrativas no garantizadas. La modalidad 40 puede costarte 350,000 pesos o casi 900,000. ¿De qué depende? De una decisión tuya. Y lo bonito es que el costo más alto suele ser el mejor negocio. Te explico. El costo es sencillo de entender. Tomas el salario mensual que registras, lo multiplicas por el porcentaje del año y esa es tu cuota mensual. Entre más alto el salario que eliges, más pagas, pero también más sube tu pensión. Veámoslo con Jorge, 5 años de modalidad 40. Escenario pesimista, registrando 10 UMA. Paga unos 5,000 al mes y a 5 años junta 355,000 pesos. Moderado, 15 UMA, 7,700 al mes, 533,000 en total. Al tope, 25 UMA, 12,800 al mes, 889,000 en total. Y recuerda lo de la lección pasada. Esos montos no son fijos. Cada año de tu plan paga el porcentaje de ese año que va subiendo. Por eso empezar antes que después importa. Te estarás preguntando, ¿y de verdad vale gastar tanto? Spoiler, en los 3 escenarios, Jorge recupera todo lo que pagó en menos de 2 años de pensión, y la pensión es de por vida. Los números completos en la lección 9. Resumen. Tú eliges el tamaño del plan y por lo tanto del costo. Antes de ver cuánto sube tu pensión, hay una jugada extra que puede acelerar todo, la retroactividad. Eso es la lección 8. Cifras ilustrativas, no garantizadas. ¿Y si pudieras recuperar años que dejaste de cotizar, pagándolos hoy? En la modalidad 40 existe. Se llama retroactividad, y bien usada acelera tu plan. Mal usada es tirar dinero. Aquí la línea fina. La retroactividad te deja cubrir, en un pago, aportaciones de hasta 5 años hacia atrás, el tiempo que dejaste de cotizar antes de inscribirte. Sí, tiene recargos porque es dinero que pagas tarde. La regla es de una sola línea. Conviene solo si lo que sube tu pensión vale más que lo que pagas, recargos incluidos. No es una regla universal, es una calculadora. Por eso nunca decidas la retroactividad de oído. Y otra vez el reloj. La retroactividad también vive dentro de esos 5 años desde tu baja. Si lo dejas vencer, pierdes esa opción. Y aunque, como vimos, casi siempre hay forma de reactivar tu derecho, recuperar ese tiempo se complica. Por eso, mejor no la dejes pasar. Resumen. La retroactividad suma tiempo pagando hacia atrás con recargos, y solo conviene si los números cierran. Hasta aquí ya entiendes la modalidad 40 completa. Ahora lo que esperabas. ¿Cuánto puede subir tu pensión? Con los 3 caminos de Jorge. Módulo 3. Lección 9. Cifras ilustrativas no garantizadas. Llegó el momento de los números de verdad. Sin modalidad 40, Jorge se pensiona con 10,637 pesos al mes. La mínima. Ahora vas a ver, en sus 3 caminos, hasta dónde puede llegar. Y vas a entender por qué esto cambia vidas. Recuerda la palanca. La modalidad 40 sube el salario de sus últimos 5 años. Y ese salario es el que manda en la fórmula. Por eso mover ese número mueve todo. Camino 1, el conservador. Jorge registra 10 UMA. Su pensión pasa de 10,600 a 27,124 al mes. 2.6 veces más. Le costó 355,000 pesos en 5 años y lo recupera en 22 meses de pensión. Camino 2, el equilibrado. Registra 15 UMA. Su pensión sube a 40,686. 3.8 veces. Costo, 533,000. Lo recupera en 18 meses. Y camino 3, al tope. Registra 25 UMA. Su pensión llega a 67,809 al mes. 6.4 veces lo que tendría sin hacer nada. Costó 889,000 y lo recupera en 16 meses. Porque entre más alto, más rápido se paga solo. Y todo esto de por vida. Pero cuidado, el mejor no es siempre el tope. El mejor es el que tú puedes sostener 5 años y que cierra para tu caso. Por eso esto no se decide con un video. Se decide con tu constancia y una calculadora. Por eso existe el simulador y por eso existe el diagnóstico. Resumen. De la mínima a 27, 40 o 67,000 según el camino. Corre tu propio caso en el simulador de la descripción y no te pierdas la lección 10, porque hay un error que hace que mucha gente pague de más sin necesidad. Cifras ilustrativas no garantizadas. Hay gente que paga la modalidad 40 al tope durante 10 años
pensando que su pensión será gigante, y no sube ni un peso más que si lo hubiera hecho bien en 5. Hoy te enseño a no regalar dinero. ¿Por qué? Porque la fórmula solo promedia tus últimos 5 años de salario. Lo que cotices antes de esa ventana no entra al promedio que define tu pensión. Cotizar al tope 7, 8, 10 años no mejora ese promedio, solo te hace pagar más cuotas. La jugada inteligente es escalonada. En los primeros años, si entras antes, puedes mantener un salario más bajo y subir al máximo solo en los años que de verdad entran al promedio final. Mismo resultado en la pensión, mucho menos costo total. Jorge lo entendió. No va a cotizar al tope desde hoy por si acaso. Va a planear para que su salario alto caiga en los años que cuentan. Misma pensión objetivo, miles de pesos menos de cuota. Y aquí está el punto. Esto se ve fácil en un pizarrón, pero el momento exacto para subir depende de tu edad, tus semanas y tu baja. Es justo lo que un buen diagnóstico calcula para que no pagues ni de más ni de menos. Resumen, como solo importan tus últimos 5 años, la estrategia escalonada te da la misma pensión pagando menos. Pero falta algo crítico que la modalidad 40 no resuelve y que puede dejar a tu familia con menos de lo que crees. Eso es la lección 11. Cifras ilustrativas, no garantizadas. Jorge va a invertir 5 años y casi 900,000 pesos para su pensión. Pregunta incómoda. ¿Qué pasa si Jorge fallece antes de cobrarla? La respuesta sorprende a casi todos, y es la razón por la que la modalidad 40 sola no basta. ¿Recuerdas la frase del módulo 2? Tu pensión es un derecho en expectativa. No es tuya hasta que cumples todos los requisitos y te pensionas. Mientras tanto, estás construyéndola, pero todavía no la tienes en la mano. Entonces, si faltas durante el plan, tus beneficiarios sí reciben algo del IEMSE, pero una pensión de viudez u orfandad muy por debajo de la que tú proyectabas. Todo ese esfuerzo no llega completo a quien querías proteger. Ese es el hueco. Es que el retiro no es un solo riesgo. Son 4. Vivir mucho, vivir poco, fallecer pronto, la vejez y la invalidez. La modalidad 40 cubre bien la vejez y la longevidad, pero la muerte temprana y la invalidez durante el plan quedan descubiertas. ¿La solución? Acompañar la modalidad 40 con un seguro de vida contratado con una aseguradora. Si Jorge llega a faltar durante esos 5 años, su familia recibe una suma que cubre lo que la pensión todavía no consolidaba. No compiten, se complementan. Uno construye la pensión, el otro la protege mientras se construye. Resumen. La modalidad 40 te asegura una buena pensión si llegas vivo a jubilarte. Un seguro de vida cubre el mientras tanto. Un plan serio considera los dos. Si quieres que revisemos tu caso completo, en la descripción está cómo agendar un diagnóstico. Cifras ilustrativas no garantizadas. Mucha gente teme que, después de tanto esfuerzo, Hacienda le muerda la pensión. Buenas noticias. En la mayoría de los casos no paga ni un peso de impuesto. Te explico hasta dónde. La regla es clara. Tu pensión está exenta del impuesto sobre la renta hasta 15 UMA al mes, que en 2026 son alrededor de 53,000 pesos. Hasta ese monto no pagas ISR. ¿Y si tu pensión es mayor? Solo el excedente sobre esas 15 UMA entra al cálculo del impuesto, no toda la pensión. Para Jorge, en sus escenarios pesimista y moderado, queda por debajo del límite. No paga. En el tope, solo el excedente, unos 14,000 al mes en su caso, entra al cálculo, no los 67,000. Y un mito que conviene aclarar. Mucha gente cree que lo que paga de modalidad 40 lo puede deducir en su declaración. En general, no. Las cuotas de la modalidad 40 no entran en tus deducciones personales, porque no son un plan personal de retiro. ¿Qué sí suele ser deducible? Un plan personal de retiro o un plan de ahorro para el retiro, que además te prepara para el costo de la modalidad 40. Y como todo lo fiscal depende de tu caso, confírmalo con tu contador. Resumen. Tu pensión va exenta de ISR hasta unos 53,000 al mes. La mayoría no paga nada. Ahora, algo que tienes que oír sí o sí antes de hacer cualquier trámite, ¿cómo no caer en fraudes? Lección 13. Cifras ilustrativas no garantizadas. En 2026, el IMCC y la CONSAR tuvieron que lanzar alertas por una ola de fraudes con pensiones. Si no quieres perder tu dinero ni tu tranquilidad, estos 2 minutos son los más importantes del curso. Primero,
La modalidad 40 la inscribes tú, directamente con el IMSS. No necesitas un intermediario que te lo consiga. El cálculo y la estrategia sí valen acompañamiento profesional. El trámite en sí lo haces tú. Las señales de alarma. Si alguien te garantiza un monto exacto de pensión, desconfía. Nadie puede, porque depende de tu historia real. Si te piden un pago por adelantado para destrabar o acelerar tu trámite ante el IMSS, desconfía. Y si te meten prisa para que pagues hoy, desconfía más. ¿Qué sí vale la pena pagar o buscar? Que alguien con conocimiento te haga el cálculo con tu constancia real, te muestre tus escenarios y te diga la verdad, incluso si la verdad es, a ti no te conviene. Eso es asesoría. Lo otro es estafa. Resumen. El trámite es tuyo. Nadie garantiza montos y nadie debería cobrarte por destrabar lo que el IMSS hace directo. Si quieres un cálculo honesto de tu caso, agenda un diagnóstico, liga en la descripción. Cifras ilustrativas no garantizadas. Voy a hacer algo que casi ningún video sobre modalidad 40 hace, decirte cuándo no te conviene. Porque si de verdad quiero ser tu fuente confiable, tengo que decirte también cuándo guardarte tu dinero. No conviene. O conviene poco, en 3 casos. 1. Si tienes muy pocas semanas y no alcanzas un buen incremento. 2. Si los números dicen que tardarías más de 10 años en recuperar lo invertido. Y 3. Si entras sin haber resuelto cómo te vas a atender de salud, porque la modalidad 40 no te da servicio médico activo. Si estás en alguno de estos, frena y calcula bien. ¿Y a quién le sirve? Recuerda para qué se creó, para que quien deja de tener patrón pueda seguir cotizando. Por eso es para varios, para el independiente, o quien puso su propio negocio, que quiere seguir sumando hacia su pensión, para quien cotizaba, incluso bien, y perdió o dejó su empleo y quiere continuar por su cuenta para no perder el camino que ya llevaba. Y sí, también para quien hoy cotiza con un salario bajo y dentro de las reglas, puede mejorar el promedio de sus últimos años, como Jorge. En todos los casos es lo mismo, usar la ley para lo que fue hecha. Tu plan. En 3 pasos concretos. Paso 1. Descarga tu constancia de semanas cotizadas, como vimos en la lección 3. Paso 2. Corre tu caso en el simulador de la descripción y mira tus escenarios. Paso 3. Si quieres certeza, agenda un diagnóstico para revisar tu caso real, con tu estrategia y tu blindaje. Y con esto cierras el curso completo. Sabes en qué sistema estás, qué mueve tu pensión, qué es la modalidad 40, cuánto cuesta, cuánto sube, cómo protegerla y cuándo no conviene. Eso ya te pone por encima del 99% de la gente. Si te sirvió, suscríbete y compártelo con quien lo necesita. Y si quieres que revisemos tu caso, ahí está el diagnóstico. Nos vemos. Cifras ilustrativas no garantizadas.